Hola a todos mis queridos amantes de las series turcas y de las historias que nos atrapan. Sean más que bienvenidos a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar todos los misterios y secretos que envuelven a nuestros actores y actrices preferidos. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el fandom y que estoy seguro les va a generar mucha curiosidad. Vamos a hablar de El secreto de Serkan y Özge. Sí, han leído bien. Ese título intrigante que ocultan Serkan Ayolu y Özge Gürel nos da pie a una conversación fascinante. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura de especulaciones y verdades, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones. Porque aquí, en este canal, nos gusta ir más allá de lo evidente y nos encanta compartirles todos los detalles jugosos. Ahora sí, ¿es lo que realmente podría estar ocultando Serkan Ayolu y Özge Gürel? Bueno, para entender la magnitud de esta pregunta, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la química explosiva que estos dos talentosos actores demostraron en la pantalla. Serkan y Özge, como muchos sabrán, interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ en la exitosa serie Sen Kalkam, o Pobre Corazón, como la conocemos en muchos lugares. Y vaya qué química tuvieron. Era palpable, se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Y cuando una conexión en pantalla es tan real, es inevitable que el público empiece a preguntarse, ¿será que esa magia trasciende las cámaras? La serie fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió, sin duda, a la química entre Serkan y Özge. Los fans se enamoraron perdidamente de su historia de amor, de sus idas y venidas, de la forma en que lograron transmitir la evolución de sus personajes, de cómo pasaron de la enemistad a un amor apasionado y profundo. Y mientras la serie estaba en emisión, y después de su conclusión, las especulaciones sobre su relación en la vida real no se hicieron esperar. ¿Qué es lo que se oculta? Podríamos estar hablando de muchas cosas. Por un lado, está la posibilidad de que su relación fuera meramente profesional, una actuación impecable que nos hizo creer en un amor que solo existía en el guión. Pero, ¿qué tan probable es eso considerando la intensidad y la frecuencia con la que se les veía juntos, no solo en el set, sino también en eventos, en redes sociales, y en esa aura de complicidad que a menudo se percibe entre actores que realmente conectan? Entonces, ¿qué ocultan? Podríamos estar ante el secreto de un romance incipiente o consolidado que decidieron mantener bajo perfil para proteger su privacidad o para evitar presiones mediáticas. Es una estrategia muy común en el mundo del espectáculo. Muchos artistas prefieren mantener su vida personal alejada de los focos, disfrutando de su relación en la intimidad, lejos de los juicios y las opiniones de miles de personas. Y si este fuera el caso de Serkan y Özge, bueno, sería totalmente comprensible. La presión sobre las parejas de celebridades puede ser abrumadora, y a veces, lo mejor es simplemente vivir su amor sin la constante mirada del público. Pero también existe la otra cara de la moneda, ¿verdad? Podría ser que simplemente fueran muy buenos amigos, que tuvieran una conexión profesional muy sólida y una gran admiración mutua, y que todo lo que vimos en pantalla fuera producto de su talento actoral y de una gran química de trabajo. Esto también es una posibilidad real. Hay muchos actores que logran crear una conexión tan fuerte en pantalla que el público se confunde. Y no es culpa del público, es un testimonio de su habilidad para meterse en el papel y hacer que la historia sea creíble. Lo que sí es innegable es que Serkan Ayolu y Özge Gürel demostraron una complicidad especial. Sus entrevistas juntos solían ser divertidas, llenas de risas y miradas cómplices. Compartían momentos en redes sociales que, si bien podían ser interpretados de diferentes maneras, dejaban entrever una relación de mucha cercanía. Eran amigos que se apoyaban mutuamente en este viaje tan intenso que fue Sen Kalkam. ¿O había algo más latiendo bajo esa superficie? Piensen en las miradas que se dedicaban. No eran miradas cualquiera. Eran miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Y esa es la marca de los grandes actores, ¿no creen? Son capaces de comunicar emociones complejas y sutiles sin necesidad de un guión. Y Serkan y Özge lo hicieron de maravilla. Su conexión era tan fuerte que para muchos, era imposible separarla de la vida real. Ahora, ¿qué hay de los rumores? Porque, como siempre, donde hay dos personas tan carismáticas y con una química tan evidente, los rumores vuelan.
Se ha hablado de posibles celos, de tensiones en el set, de que quizás no todo era tan idílico como parecía. Pero ¿cuánto de esto es cierto y cuánto es simplemente invención del público o de ciertos medios que buscan generar polémica? Es difícil saberlo con certeza. A menudo estos rumores nacen de malinterpretaciones o de un deseo ferviente de que los actores que tanto nos gustan tengan una vida amorosa tan apasionada como la que interpretan. Lo que sí sabemos, y esto es un hecho público, es que Serkan Ayolu inició una relación con Özge Gürel, pero no fue de la manera en que muchos esperaban. Se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, otra serie turca que también tuvo mucho éxito. Y fue allí donde su relación comenzó, mucho antes de Senkalkapm. Sin embargo, la intensidad de su conexión en Senkalkapm hizo que muchos fans creyeran que su romance nació en esa serie, lo cual no es del todo preciso. Ya existía una historia entre ellos, una historia que quizás se profundizó y evolucionó a lo largo de los años, y que culminó en el amor que hoy sabemos que comparten. Entonces el secreto que muchos especulaban no era tanto que estuvieran ocultando un romance incipiente durante Senkalkapm, sino más bien que su relación era más antigua y consolidada de lo que la mayoría pensaba. Es decir, el secreto era el tiempo que llevaban juntos, su historia previa, que les permitió tener esa química tan natural y profunda en su segundo gran proyecto compartido. No es que estuvieran fingiendo nada, sino que su conexión venía de antes y se hizo aún más evidente y poderosa en Senkalkapm. Y esta es la belleza de estas historias, ¿verdad? A veces la realidad supera a la ficción, o mejor dicho, la ficción se basa en una realidad que se va construyendo. La forma en que Serkan y Özge se desarrollaron como pareja, desde Kiraz Mevsimi hasta Senkalkapm, y como ahora comparten públicamente su amor, es una historia fascinante en sí misma. Nos demuestra que la conexión que vimos en pantalla no era una ilusión, sino el reflejo de un sentimiento genuino que evolucionó con el tiempo. Es importante recordar que como espectadores, a menudo nos dejamos llevar por la magia de la televisión y deseamos que nuestras parejas favoritas en pantalla también lo sean en la vida real. Y cuando eso sucede nos sentimos complacidos, como si hubiéramos descubierto un gran secreto. En este caso, el secreto era más bien una historia de amor que se gestó con paciencia y que floreció, dejándonos a todos maravillados. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que la admiración, el respeto y la complicidad que se desarrollan en el ámbito profesional pueden, en ocasiones, evolucionar hacia algo más profundo. Serkan Ayolu y Özge Gürel nos han regalado momentos inolvidables tanto en la ficción como, ahora, en la vida real. Han demostrado que el talento y la conexión humana pueden ir de la mano, creando historias que nos emocionan y nos inspiran. En resumen, mis queridos amigos, el supuesto secreto que ocultaban Serkan Ayolu y Özge Gürel no era tanto un misterio de algo nuevo o prohibido, sino más bien la revelación de una historia de amor que ya existía, que se consolidó a lo largo del tiempo y que se hizo innegable con su participación en Senkalkapm. Su profunda conexión, su complicidad y su amor son un testimonio de su vínculo real, que se forjó mucho antes de que llegara Eda y Serkan a nuestras pantallas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación de hoy. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí desentrañar este secreto. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ya sabían de la relación previa entre Serkan y Özge? ¿Qué les pareció la evolución de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también son fans de estas parejas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.